Vale, entonces hoy estamos comenzando nuestro primer estudio del libro de Mateo, como habíamos quedado en estudiar los evangelios. Así que, ¿qué les parece si avanzamos hoy con el capítulo 1, nada más como para hacer un preámbulo de todo esto? Y lo primero que hay que notar de Mateo, antes de nada, igual si es que hay alguna participación, pregunta, sugerencia, duda, cualquier aspecto que haya con toda confianza la podemos plantear, sea alzando la mano, abriendo directamente el micrófono o en el chat, como nos sintamos mejor, ¿sí? Y así podemos también conversar. Vale. Eh, lo primero que hay que mencionar es que no es muy productivo leer el libro de Mateo o comenzar cualquier libro del Nuevo Testamento sin algunos requisitos. ¿Por qué? Porque es bueno repasar el momento histórico en el que se escribieron los libros. El libro de Mateo se escribió por allá, si no estoy mal, 70, 80 después de Cristo, por ahí, ¿sí? Casi a finales del primer siglo, ¿sí? Acordémonos que los siglos y las épocas se comienzan a contar como punto referencial desde el nacimiento del Señor Jesús. Más allá del ser antes de Cristo, después de Cristo, más allá de eso, se comienzan a contar desde ese punto de referencia, por lo que cuando hablemos del primer siglo nos vamos a estar refiriendo desde el 0, ¿no es cierto?, hasta el 100 después de Cristo, va a ser el primer siglo, ¿sí? Shalom, Khan. Vale, entonces en ese tiempo es donde nos vamos a estar desarrollando, ¿vale? Lunita también, shalom. Entonces, en este tiempo nos vamos a estar desarrollando y hay que estar concentrados o conscientes, más bien dicho, de lo que estaba pasando en esa época, ¿sí? Porque por lo general, lo que normalmente se suele hacer cuando se estudian los evangelios, parecería como que lo importante es ver cuál es el mensaje, ¿no? Como que ver de pronto alguna parábola, alguna enseñanza, algún milagro que pasa por ahí, o alguna exhortación, alguna cosa por el estilo, y como que de ahí sacar las interpretaciones o las aplicaciones de la vida, etcétera. Pero resulta que si en verdad eso ha rendido frutos y rinde muchos frutos, pero se puede aprovechar mucho mejor cuando se comprende en qué época estaba hablando el autor, a quién estuvo dirigido y cuál es el motivo de escribir los evangelios, o en este caso los evangelios, ¿no? En este caso los evangelios, vale. Entonces, en el caso de Mateo, lo primero que hemos de decir es que cuando se comienzan a escribir, o más bien dicho, hay que diferenciar dos cosas. Uno, el momento en el que fue escrito el libro o cada una de las cartas del Nuevo Testamento, y otra, el momento histórico que relata, especialmente con los libros, con los evangelios y con hechos. Hay que distinguir entre cuándo fue escrito cada evangelio y la época que relata, ¿vale? Es decir, si Mateo fue escrito en el 80 después de Cristo, pero relata lo que pasó en el 20, 25, 30 después de Cristo. O sea, relata hechos de a varios años antes. Eso es lo que quiero decir, ¿vale? Y por eso va a haber distintas, digamos así, versiones o posiciones respecto de hechos, que el uno vio uno, que el otro vio Dios, que el otro lo vio sentado, que le vio parado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso es lo primero, no sé si fui claro. Una cosa es que, por ejemplo, Mateo haya sido escrito en el 80, pero que en el 80 cuenta cosas que pasaron hace 40 años. ¿Vale? De acuerdo. Entonces, eso es lo primero. Segundo, ¿a quién fue dirigido eso? ¿Sí? ¿A quién fue dirigido? ¿En qué momento y por qué se escribió? ¿Sí? Y Mateo básicamente se escribe por las presiones o por el momento histórico que se vivía, especialmente entre los creyentes, ¿sí? Especialmente entre los creyentes, buena parte de ellos judíos todavía. Acordémonos una vez más que en la época del primer templo, cuando los apóstoles están en su auge, aún no se ha escrito nada casi. La mayoría de creyentes son en su mayoría judíos, ¿sí? No son gentiles, en su mayoría son judíos, y judíos que, como se acuerdan que veíamos en la Haftará pasada, eran judíos que tenían ahí el templo, que tenían ahí el sumo sacerdocio, que tenían el sacerdocio vigente, funcionando, ¿de acuerdo? Y que en ese momento, de pronto vienen unos cuantos, un grupo que comienza a ser cada vez más grande, a decir que eso ya no está vigente, a decir que hay un Mesías y demás.
y que fue muerto y que resucitó y demás. ¿Vale? Entonces, en ese contexto fue desarrollándose el Evangelio, pero para el momento que ya se comienzan a escribir especialmente el libro de Mateo, ¿sí? El libro de Mateo, el Evangelio, que lo conocemos como Mateo, eh, estaba en auge más que nada, o estaba más o menos fresco, la destrucción del templo, lo cual fue un cisma en toda la cultura judía, en toda la región en realidad, porque se destruyó el templo y con eso comenzó a haber muchas, bueno, se expulsaron a una parte de los judíos, de los que vivían en Jerusalén, ¿de acuerdo? Y había todo ese tema como de tensión ahí entre judío y Roma, entre Judea, entre los judíos y los romanos. Había un sentido, una tensión. Eso es lo que hay que ver primero. Y como debemos de estar conscientes también, eso daba pie a que muchos creyentes, muchas personas o abandonen la fe netamente judía y se gentilicen, se hagan romanos, o bien que se aferren a las tradiciones judías, que fue lo que realmente pasó en buena parte, que se aferren a las tradiciones judías, y de hecho más allá en el año 90, según se cuenta, se va a hacer un concilio, el concilio de Yavne, con Y-A-V-N-E, en donde se va a plasmar el origen del judaísmo como hoy lo conocemos, del judaísmo rabínico, a partir de los sobrevivientes fariseos que quedaban todavía en pie, ¿vale? Entonces, a partir de eso, más bien, con todos estos elementos vamos dándonos cuenta. Entonces, con la tensión del Imperio Romano, que ya les había destruido el templo, la identidad judía amenazada, y que muchos abrazaban sus tradiciones porque era lo que les quedaba de sin templo, comienza entonces a ser necesario escribir a los cristianos que no se olviden lo que habían escuchado hace nomás 40 años cuando vino el Señor Jesús y de todo lo que hizo, la obra y demás. Entonces, es en términos generales, muy a grosso modo, es el propósito del libro. Ahora, eso es una cosa, ¿vale? Entonces, ahora entendemos por qué Mateo va a intentar plasmar a Jesús como judío, como observante de la Torá. Es más, como intérprete de la Torá, porque Mateo ese es el énfasis. Por eso es que siempre comienza diciendo, habéis escuchado, pero yo les digo, habéis escuchado, pero yo les digo. Eso no es otra cosa que interpretación de la Torá. Así que si Moisés dijo algo, el Señor estaba interpretando lo que dijo Moisés, a diferencia de cómo se había entendido en la época. Ahora lo entendemos por qué y así aprovechamos más del tema de Mateo. Mateo es una presentación y una afirmación de que Yehoshua está afirmando la Torá y que lo que tenemos que afirmar es nuestra identidad, no tanto en el judaísmo como se terminó siendo, sino en Yehoshua ahora, ¿vale? En la interpretación de Yehoshua de la Torá, ¿vale? Ahora, otra cosa de Mateo, si bien es el primer libro que aparece en el Nuevo Testamento, como nosotros le conocemos, en el Evangelio, no fue el primero en ser escrito. Hace mucho tiempo se pensaba que era el primer escrito, pero no fue el primer escrito. El primer libro escrito fue el de Marcos, ¿vale? Y según muchos estudiosos, le consideran en realidad a lo que se conoce como los evangelios sinópticos, que son tres, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas, los famosos sinópticos, consideran que en realidad es como un desglose de cada uno. Entonces consideran más o menos como que Marcos es como que el original, por así decirlo, el primero, y después Mateo toma inspiración a Marcos y explica cosas que Marcos no explicó. Por su parte, Lucas toma como inspiración o como fuente, por así decirlo, a Marcos y a Mateo y explica cosas que ellos no explicaron. Y Juan tiene otro tratamiento. Juan es el último de los evangelios escritos y que tiene totalmente otra perspectiva y otro entorno, otra realidad en la que fue escrito. Vale, entonces por eso es que tienen esas similaridades entre Mateo, Marcos y Lucas, etc. ¿De acuerdo? Ahora, eso lo uno. Segundo, no se puede comenzar a leer los evangelios sin estar más al tanto de lo que pasaba, ahora sí, ya no en la época en que fue escrito, sino en la época en la que vivía Jesús, en la época en la que nació Jesús, ¿vale? En la época en la que él nació, a muy grosso modo, estábamos hablando de un tiempo muy fuerte de tensiones, de muchas tensiones, de tensiones económicas, tensiones políticas, de tensiones religiosas, ¿vale? Tensiones religiosas, ¿por qué? Porque habían varias sectas, ¿vale? Había varias sectas que, si nosotros somos atentos, nos vamos a percatar una cosa. En los profetas y en hacia atrás, no aparecen los famosos fariseos, saduceos, celotas. ¿Aparecen o no aparecen? No, Isaías no los nombra.
Zacarías no los nombra, Esdras menos, no los nombra. Y entonces la pregunta que hay que hacernos, y después, ¿por qué Jesús se encuentra con diálogos con estas personas? ¿De dónde aparece? ¿Vale? Entonces, eso es una pregunta muy importante y que nos denota que para la época de Jesús, la interpretación de la Torá había tenido ya varias fragmentaciones, por así decirlo. Tenía ya varios grupos que abrazaban cierta interpretación de la Torá y de los profetas. ¿Vale? De acuerdo. Por ejemplo, y para eso tenemos que también revisar un poco más de historia, no es ahora el propósito de esta clase esto, pero en la época que se conoce como la intertestamentaria, que abarca desde Malaquías hasta Mateo, que pues son como 400 y pico de años, pasaron muchas cosas. Entre ellas, como conocemos, y a propósito de que en unos meses estaremos celebrando, o más bien dicho, recordando Hanukkah, ¿no es cierto? Pasó todo el tema de la conquista, más bien dicho, pasó del tiempo de entre que Esdras y Nehemías y demás reconstruyeron el templo, pasaron, ¿no es cierto? Sí, ya vamos a lo de las sectas. Pasaron a reconstruir el templo, pasaron de ser un estado, por así decirlo, semilibre, porque dependían de Persia, ¿no? Porque seguían dependiendo de Persia, etcétera, de ser un estado semilibre, a ser conquistados por Grecia, ¿vale? Con Alejandro Magno. Después pasaron a ser una división o un territorio que le pertenecía a uno de los 4 generales de Alejandro Magno, ¿vale? Y después de eso pasan a ser un estado o una provincia romana, ¿de acuerdo? Y en el momento en el que el estado o el territorio de Israel, de Judea, es una parte de la provincia, más dicho, es una provincia romana, la provincia de Judea, eh, es cuando nace el Señor Jesús. En la época intertestamentaria, a propósito de los macabeos, de la revuelta que se dio y que se suele recordar en Hanukkah y demás, se da un cisma, ¿vale? Y es importantísimo que sepamos eso. Como ustedes saben, en la época, o lo que dice la Torah, es que el sumo sacerdote, por ejemplo, tenía que ser de la descendencia de Aarón. Todos lo sabemos eso. Pero cuando llega Antíoco Epífanes IV y profana el templo y todo lo demás, los macabeos surgen y liberan al pueblo, nada más que con pequeños intereses, tampoco fueron los megahéroes, ¿no? Con intereses, y el tema es que ellos se quedaron en el poder, lo que siempre se ha dicho, se quedaron en el poder y en lugar de devolver el sumo sacerdocio, a quienes correspondía, a los hijos de Aarón y a los levitas, se quedaron ellos, a pesar de que los macabeos sí eran de una clase sacerdotal de los levitas, pero no eran de los hijos de Aarón, y se quedaron con el tema del sumo sacerdocio. Vale. Como reacción a esto, comienzan a salir gente que discrepa con esa forma de administrar. Uno de los primeros grupos que reacciona, esto ya por el 125, por ahí antes de Cristo, 130, 125 antes de Cristo, son los famosos decenios, son los legítimos sacerdotes, por así decirlo, como se suele identificar a los decenios, que son los propios que deberían tener el sacerdocio, pero como no les devolvieron, reaccionan y dicen, esto está aquí en pecado, todos son pecadores, nosotros nos vamos a las montañas. Y amparados en lo que dice el profeta Isaías, que dice, vos que clama, coma, en el desierto preparen camino al Señor. Ellos lo leen así, ¿vale? Sí, eso lo leen así, vos que clama, coma. En el desierto preparen camino al Señor, se van al desierto. Se van al desierto a preparar el camino al Señor. Y según se entiende ahora, ellos desarrollan un montón de literatura y cosas por el estilo, de donde, según se estima, vienen incluso los famosos rollos del Mar Muerto y todo lo demás de esa comunidad del Qumran, con sus baños rituales y todo lo demás. Eso eran unos. ¿Y cómo se caracterizaban ellos? Porque ellos se creían los hijos de la luz, ellos se creían los únicos santos y mandaban cartas diciendo a los fariseos que ellos eran los hijos de la oscuridad y que a la final los decenios iban a triunfar porque vendría un montón de su Mesías y un montón de cosas. El tema es que los decenios se van al desierto del Mar Muerto, y desde ahí comienzan a decir que todo Jerusalén y todo lo demás está corrompido y que no faltaba mucho para que eso se destruya y demás. Vale. Otro de los grupos que reacciona es un montón de gente, digamos, de clase media baja, ¿sí? De clase media baja, que comienzan a decir, no, el sumo sacerdocio no está bien, y la forma de interpretar y todo esto, y cómo se aliaron los descendientes ya luego de los macabeos, con el poder romano especialmente, comienzan a decir, no, esto está mal. Así que nosotros nos separamos de eso. Y desde ahí comenzaron a llamarse los famosos fariseos. En hebreo se dice perushim, que no significan otra cosa sino los separados. Separados. ¿Sí? Perush, separado.
¿Por qué? Porque ellos se distanciaron de cómo se manejaba el templo, ¿sí? Y gracias a ellos, ellos como querían que el templo, que era manejado por los saduceos, ya lo podemos ver, ¿no es cierto? Donde estaba todo el tema de los sacrificios, de enseñanza, interpretación y todo, comienzan a dirigir la atención a otros lados que van a terminar siendo las sinagogas, las famosas sinagogas, casas de estudio, ¿sí? En donde ellos tenían sus rollos y comenzaron a desarrollar las famosas escuelas interpretativas, ¿sí? Vale, las famosas escuelas interpretativas con el famoso Hillel, el Shammai y todo lo demás. Vale, y ellos tienen un boom de florecimiento porque ellos desean, y eso es lo importante, los fariseos consideran que los libros sagrados, por así decirlo, el canon bíblico de la época, era la Torah y los profetas y los escritos, ¿sí? Lo que hoy llamamos Tanaj, Torah, Ketuvim y ¿cómo es? ¿Cómo es? Se me fue. Nevim. Nevim, exacto. Torah, Nevim y Ketuvim, es decir, Torah, profetas y escritos. Gracias, Camilo. ¿Ya? Ellos creían que todo era inspirado por el Señor y que tenían que interpretar y que esa era la voluntad del Señor y demás. Lo interesante de los fariseos es que los fariseos, ¿cómo legitiman? Y esa es la pregunta que ahora nos hacemos. ¿Cómo legitiman ustedes o cómo legitimarían ustedes su participación y su interpretación, siendo que la original o la autóctona estaba ahí junto al templo, se estaba en torno al templo? ¿Y cómo alguien va a decir, no, no, lo que yo digo es en realidad así? Pues simple, ellos comenzaron a inventar, por así decirlo, a desarrollar una creencia que ellos en realidad recopilaron la tradición oral, la famosa tradición oral. ¿Vale? Entonces, ¿qué dijeron los fariseos? No, resulta que en el Sinaí, Dios, aparte de darle los mandamientos escritos a Moisés, también le dio la forma de interpretarlos. Pero Moisés le preguntó, Señor, ¿también escribo esto? Y el Señor le dijo, no, porque en algún momento la Torá va a ser traducida a muchos idiomas y los gentiles van a creer que también son pueblo por practicar los mandamientos. Así que esta ley oral no la traduzcas. Y según su tradición, Moisés la contó a Josué a los 70 ancianos, los ancianos le contaron a los profetas, a los jueces a los profetas y los profetas a los fariseos. ¿Vale? Entonces ellos tenían ese desarrollo de su tradición. De pronto con un motivo bueno, por así decirlo, pero a la larga terminaron siendo lo que relata el Evangelio. ¿Vale? En términos generales, esos son los fariseos, ¿sí? Que se hacían muy rigurosos con su interpretación y demás, y querían imponerla a todo el pueblo. ¿Vale? Gracias a ellos se tiene la figura de la sinagoga, gracias a ellos se tiene varias prácticas que se mantienen incluso en el judaísmo hasta ahora. ¿Vale? El otro grupo que estaba, sí, Anita. ¿Cómo se le dice a la tradición oral? Se le dice Torah Shebe'al Peh. Sí, ahí es Torah. Repite, gracias. Shebe'al Peh. Así creo que se escribe. Shebe'al Peh. La Torah que es conforme a la boca, literalmente. Sí, Torah Shebe'al Peh. Torah que es de acuerdo a la boca. ¿Sí? Gracias. Vale. Entonces, ellos desarrollaron esta idea para legitimarse en el fondo. ¿Sí? Y en base a eso comenzaron a desarrollar sus interpretaciones y demás. Por otro lado, en el templo estaban los saduceos. Saduceo viene del hebreo tzadikim, es decir, ellos se llamaban los justos, del tzedek, ¿no? Tzedek, tzadik, tzadikim. Ellos se llamaban, los saduceos se llamaban los justos, ¿sí? Y de tzadikim pasó al español a saduceos, ¿sí? Vale. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran gente de clase alta, aliados con el poder. Cuando llegaron los romanos, se aliaron con el poder, hicieron tranzas para que les permitan tener el control, por así decirlo, religioso y hasta cierto punto civil de algunas cosas, y que el Imperio Romano tenga las cuestiones políticas y demás. Pero ellos lograron eso mediante acuerdos y mediante plata, en realidad. Mediante plata, y ellos influyen mucho en quién era el gobernador, quién era el tal, y por eso se ve después que hubo bastante tema de compra de puestos. Sí, se compraba el puesto de sumo sacerdote, por ejemplo. Vale, sí, se compraba el puesto. Y los saduceos, lo que tenían como fuerte es que para los saduceos, los libros sagrados eran solo la Torah, no los profetas, ni los escritos, ni nada. Para los saduceos, solo la Torah era la inspirada por Dios y era la única que había que respetar y aplicar. ¿Vale? Por ende, tampoco nada de la tradición, ni nada. Incluso como ellos estaban en el poder, se entiende por qué ellos incluso
estaban en contra o no admitían en su teología, en su interpretación, el tema de la resurrección, el tema del mundo venidero. Para ellos, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿vale? Porque digamos, les interesaba, entre otras cosas, mantener el poder, ¿vale? Esos eran los saduceos. Y por otro lado, un grupo más tardío, ya cuando esté el Imperio Romano en su esplendor en la tierra de Judea, comienza a haber grupos revolucionarios tipo guerrillas, ¿no? Que se comenzaron a llamar los celotas, ¿sí? De hecho, Jesús va a tener un discípulo que es celota, ¿sí? Los celotas eran los guerrilleros, no tenían mayor interpretación o interés en la interpretación de la Torá, pero lo que querían es, Judas del celota, exacto, gracias, Jim. No tenían interés en la Torá, pero lo que les interesaba era una libertad política. Era una libertad política, que se vaya al imperio y armar guerrilla y liberar al pueblo por una cuestión política, y ya después veremos qué se estudia, por así decirlo, ¿vale? Ahora, en ese contexto viene a nacer Jesús. Además, en lo político, la tierra de Jerusalén estaba gobernada en una cuestión mixta. Estaba el prefecto romano, ¿no? El famoso Herodes, ¿no? El famoso Herodes, que era puesto desde Roma, pero que tenía un pacto también con los líderes religiosos de la época. Y pues básicamente lo que era Judea, era una provincia romana que tenía que dar tributos a Roma, ¿vale? Básicamente eso. Pero que los dirigentes eran de origen idumeo, es decir, ellos eran de otra región, de la región de abajo, de Idumea, que según se dice es la misma que Edom, ¿vale? Que hicieron ahí, hay unas historias bastante complicadas de que se casaron, de que compraron no sé qué, y terminó siendo Herodes y los descendientes de Herodes de origen idumeo, no eran judíos, ¿sí? Herodes no era judío, era idumeo, ¿sí? Era seguramente descendiente de Edom, de Saúl, ¿vale? Había eso. Y había tensiones entre él, con su legitimidad de no ser judío, con el pueblo. Y por eso es que una de las cosas que hace Herodes, el grande, si no estoy mal, es ampliar el templo. Es ampliar todo el tema del edificio del templo, lo amplía, hace el patio en donde después Jesús votaría a los mercaderes que había ahí y demás. Amplía el templo, amplía todo ese tema de la plaza que había alrededor de lo que era el templo en sí, lo amplía y demás como para ganarse legitimidad. Además hace otras obras, Herodes hace otras obras, hace entre algunas cosas también, si no estoy mal, algunas cosas como lo que conocemos como lo de Masada, buena parte de Masada también lo hizo él, ¿vale? Hizo algunas, otras construcciones, algunos palacios, algunas fortalezas, incluso obras marítimas, hizo Herodes, como para ganarse también el tema del respeto tanto con Roma como con su legitimidad ahí con el pueblo. Había tensión también política, había tensión militar por lo que les dije, había inconformidad por la presencia romana, había tensión por el tema religioso, de que había un montón de interpretaciones, ¿vale? Los fariseos por un lado, los decenios por otro, los celotas querían armar guerra, los saduceos querían mantener el poder, y en todo ese caos nace el Señor, ¿vale? Entonces, más o menos eso es lo que hay que tener en la mente cuando vamos a comenzar a leer el Evangelio, ¿sí? No es tan, por eso les comencé diciendo que no es tan simple como decir, a ver, Mateo 1, porque hay que comenzar a tener algunas cosas también en cuenta. Además, otra cosa que me olvidaba, cuando se comienza a leer el libro de Mateo, las personas a las que va dirigidas son personas que ya tenían un antecedente de estudio de la Torah, que es importante. Por eso es que ustedes verán que aquí simplemente dice, como habéis escuchado, y ya las ediciones se encargan de poner en dónde está lo que habéis escuchado, ¿no? El versículo que está citando o tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que para la época, los que estaban leyendo este libro sabían que estaban leyendo, sabían que se refería a Isaías, sabían que se refería a Jeremías, a los Salmos, a Génesis, a los nombres, ya lo sabían, ¿vale? Lo que significa o que implica para nosotros que para leer el Evangelio en términos generales implica que nos hayamos ya leído o por lo menos tengamos alguna aproximación con los libros del Antiguo Testamento. Sin eso va a ser muy complicado leer y comprender o apreciar después ciertos detalles. Entre algunas de esas cosas, el lenguaje. El lenguaje con el que está escrito el Nuevo Testamento, especialmente los Evangelios, es en un lenguaje bastante técnico, por así decirlo, en cuanto a conceptos teológicos, ¿sí? Ya vamos a ver, por ejemplo, uno de los primeros conceptos que se introducen es por ejemplo, es del Hijo de Dios, es la voz del cielo, la Bat Kol, que vamos a estar viendo, que son conceptos netamente judíos de la época y también desarrollados bíblicos. El mismo concepto de Mashiach,
que ya había en la época, que vale la pena decirlo, el concepto de Mashiach, como lo conocemos ahora, no había en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. No había. En ninguna parte del Antiguo Testamento nos dicen, Mashiach es esto. No nos dicen. Pero las interpretaciones y los estudiosos después, que se dieron cuenta, llamaron a ese conjunto de profecías o ese personaje que se anunciaba, que hacía tales cosas y demás, lo comenzaron a llamar Mashiach. Y cuando viene el Nuevo Testamento, acoge esa ya figura que había y dice, bueno, Mashiach y todo lo demás que entendieron ellos, bueno, ahora nosotros sabemos que es con nombre propio y se llama Yehoshua. Y por eso ponen Jesucristo, ¿no? Vale. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta también que el Nuevo Testamento, en un origen, en principio estaría escrito en griego, ¿sí? En principio estaría escrito en griego, pero la mente y los autores eran netamente judíos. Así que debemos entenderlo con mente hebrea, por así decirlo. Es decir, con mente de Torah. Si los evangelios no se leen con mente de Torah, no se van a aprovechar lo mejor. ¿Vale? Y es bueno que para estudiar los evangelios se estudie en su contexto. ¿Vale? Y analizando básicamente lo que hemos dicho en la última media hora. ¿Sí? Entonces miren ustedes que es importantísimo tener un preámbulo de qué es el libro, de por qué nace y todo lo demás. Ahora, otra cosa más. Los eventos que se relatan son... sí, Anita. ¿Cuál es el autor? Autor no se sabe, en realidad no se sabe. En realidad los evangelios, de hecho, no se saben excepto el de Lucas, porque él mismo se identifica. El de Lucas y Hechos, porque dicho sea de paso, Lucas y Hechos es un solo libro, que después fue separado por revisión, pero en principio fue un solo libro. Pero en realidad el libro de Mateo, lo que llamamos Mateo, Marcos y Juan, no se sabe a ciencia cierta quién fue el autor, pero según revisiones de tradiciones antiguas se les atribuye a los apóstoles, pero no es seguro, ¿vale? No es seguro que hayan sido ellos como tal, así como que Mateo o Leví, como se le conoce, se haya sentado a escribir, no hay testimonio de eso, pero se les coge. Ahora, otra pregunta que suele salir es ¿por qué estos? Porque cuando nos metemos un poco a investigar al respecto nos vamos a dar cuenta que evangelios hay como 30 o más, hay más de 30, ¿vale? Y la pregunta es si hay un montón de tantos, hay más de evangelios, el famoso, el de Pedro, el de Tomás, el de Tobías, el de María Magdalena, hay un montón, los famosos evangelios apócrifos. Si hay un montón. La pregunta es ¿por qué estos 4? Y hay algunas razones. Para nosotros la razón que calza y que nos pega y que nos ha convencido es que fueron inspirados por el Espíritu. Que fueron inspirados por el Espíritu. Y una razón histórica para saberlo es que fueron los primeros 4. Fueron los primeros escritos y de una manera histórica, los libros que primero se escriben son los más fieles. Los que se van escribiendo con más tiempo y después ya, y de hecho los evangelios que van apareciendo son del 150 después de Cristo en adelante. Así que esos ya son recopilaciones de las recopilaciones de las recopilaciones de las tradiciones. Por lo tanto, ya no son tan fiables. A diferencia de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que son los primeros en escribirse en el primer siglo, por así decirlo, siendo Juan el último, se escriben casi que calientitas las cosas, de tal manera que son los más fiables en cuanto a lo que han dicho. Vale. Eso es lo que vale la pena decir. Ahora, entonces, Mateo, como tiene el propósito de presentar a Yehoshua como Mashiach y como un maestro también de la Torah y que va poniendo fundamentos para su comprensión de la Torah, ahora que ya se ha destruido el templo y que los creyentes necesitan un fundamento en Mashiach y así en el templo y demás, entonces comienza a decirles, verán, comienza explicando la genealogía, la famosa genealogía, que seguramente pudimos revisar el documento que habíamos compartido y que ahí está más claro explicado, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a comenzar a leer Mateo, ¿sí? Entonces, en lo posterior, y Dios permita, y Dios mediante, cada vez que compartamos algún nuevo libro del Nuevo Testamento, del Evangelio, pues intentaremos hacer un preámbulo así, más o menos, de tal manera que se puedan aprovechar también algunos otros aspectos que por lo general no suelen ser tratados, pero que es muy, muy importantísimo. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, vamos ahí. Entonces, Mateo. ¿Sí? Dice uno, libro de la genealogía, dice, de Yehoshua HaMashiach, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Vale? Y aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es poniéndonos en el tiempo. Porque si lo vemos ahorita con siglo XXI, con mente siglo XXI,
vamos a sacar conclusiones que de pronto puedan ser muy bonitas, pero de pronto no son las más aceptadas. Así que la pregunta es, ¿por qué comienza diciendo esto? Y ahí les quiero preguntar a ustedes, ¿por qué comenzará diciendo esto? Más allá de los nombres y de las incoherencias que hay, que si contamos y no contamos y demás, más allá de eso, el versículo 1 es la clave. ¿Por qué creen ustedes que comienza diciendo libro de la genealogía de Yehoshua HaMashiach, hijo de Abraham, hijo de David, o hijo de David, hijo de Abraham? ¿Por qué? ¿Qué se les ocurre? Rey y profeta, no sé. Rey, profeta, ¿vale? ¿Qué más? Profecías, Profecía, ok. ¿Alguien más? Profecía. La promesa, o sea, como relatando que a todos ellos se les dio la promesa que es Mashiach. Ya, por ahí va. Estas dos personas, a David y Abraham, ¿qué tienen en común ellos dos? ¿Qué tienen en común? Rey es David y Pueblo de Israel. Que son pueblo de Israel. Algo en común tienen. descendencia. Va por ahí, no, más o menos. Pero algo en común tienen los dos. A ellos se les anunció, Hashem hizo un pacto. A Abraham le hizo un pacto y a David también. Exactamente. Exactamente, gracias, Dinita. Eso es lo que tienen en común. Además de ser escogidos y del pueblo y demás. Pero el común, más que ellos haber recibido el pacto, es que en función de ellos, o Dios los tomó a Abraham y a David como algún aspecto importantísimo del pacto que ya había Dios hecho, que Dios ya había prometido en su momento. ¿Qué le prometió a Abraham? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Dos cosas. Sí, haré de ti una gran nación. Ya, pero en dos palabras, dos cosas le prometió. Gal Gadol. Goin Gadol. No me sabo. Recién estudié y no me acuerdo, lo siento. descendencia y tierra. Exacto, la simiente y la tierra. Es, ¿Vale? ¿Y qué le prometió a David? ¿O qué prometió en función de David? el reino. El rey. Nunca faltará alguien que se siente en su trono. Exactamente. ¿Y se acuerdan lo que dijo? Y yo seré él por padre y él me será a mí por hijo. Y esas son promesas para Mashiach. ¿Vale? Cualquiera diría que era para Salomón. Pero no. Entonces el punto aquí importante y donde detona todo es ¿por qué toma como referencia a Abraham y a David? Pudo haber dicho de Adán. Pudo haber dicho de Noé. Pudo haber dicho de cualquier otra persona. Pudo haber dicho de Judá. Pero no. Porque el énfasis es en decir Yehoshua es el, ¿qué se diría? Es, por no decir cumplimiento, porque suena raro, es la materialización de las promesas hechas a Abraham y a David. Y por eso es necesario ver incluso ese, por así decirlo, vínculo sanguíneo que tendría, según la carne, con estos dos personajes. Vale. Pero más allá de eso, si leemos con mente hebrea, acuérdense, con mente hebrea, cuando dice hijo de David e hijo de Abraham, literalmente no es el hijo. Porque no es que David le parió, como suelen decir, le engendró a Mashiach, a Jesús directamente. Hubo varias generaciones después. Y tampoco Abraham. No es directamente el hijo. Si somos técnicos sería el tatara nieto. O como decía un amigo en la universidad, o en el colegio decía el nieto, ¿no? Entonces, hijo como tal, no es, ¿vale? Es el descendiente sin lugar a dudas. Pero la palabra hijo aquí es el énfasis. Ustedes se acuerdan que ya vimos esto en Yom Kippurim, ¿qué era o cuál era una de las acepciones de la palabra hijo? Ven en hebreo. Portador de. Exacto, el portador de.
Entonces ahora podemos leer así el versículo 1. ¿Quién se anima? ¿Cómo diría? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Alguien se anima a leer así? En lugar de hijo, el portador de... Libro de la genealogía de Yehoshua HaMashiach, Ujú, portador de la promesa de David, hecha a David, podría ser, exacto. portador de la promesa de Abraham. Vale. Entonces miren ustedes, ya se entiende de manera diferente. Entonces eso nos quita un poco de la mente esto de ponernos a ver si realmente cumple con el examen de ADN, ¿no? Como decir, es de pura cepa. Ese no es el énfasis. El énfasis aquí es demostrar que Yehoshua es el cumplimiento, es la materialización de las promesas hechas a Abraham y a David. Es decir, la simiente y el rey. ¿Vale? Y en función de eso comienza a hacer un recuento. Ahora, esta genealogía, vale decirlo, y como seguramente si no lo leímos podemos revisarlo después también, el documento que tenemos a la mano, nuestro hermano Eric, en donde hace un intento de consolidar, porque hay un problema con esto. En Lucas 3 hay otra genealogía, y resulta que no cuadran los nombres, y de hecho con esta misma genealogía, por un dato que da ahí el mismo autor, que hay 14, hay como 3 grupos de 14, pero cuando contamos faltan y no se sabe cómo se cuenta. Porque si contamos en el uno nos da 14, en el otro nos da 14, en el otro nos da 15 o a veces da 13. No se sabe cómo contar. ¿Vale? Entonces, más allá de esos datos que son un poco más técnicos, que como les digo, podemos remitirnos a ese documento, no es tanto el énfasis en demostrar la genealogía, como decir el examen de ADN, el examen de ADN de Jesús, de decir, ahí está clarito, está que es descendiente, ¿no? Como que se cumplió. Más allá de eso, el énfasis es, él es el portador de las promesas. Y más que el portador, él es el ejecutor de las promesas. O como se dice, las promesas no fueron hechas a ellos, fueron hechas a Yehoshua HaMashiach. ¿Vale? Las promesas fueron hechas a Mashiach. De tal manera que ahora vamos a ver cómo es que se ponen en marcha esas promesas. ¿Sí? Entonces comienza haciendo el recuento, ¿no? Y dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Amram. Amram engendró a Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Perdón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos y en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Elequim y Elequim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Vale. Entonces, esto es un preámbulo nada más, y como les digo, tiene varios problemas que para ello es mejor remitirnos al documento aquel, ¿vale? En donde podemos revisarlo como es tiempito, y al final sugiere, pues, precisamente digamos, una adecuación de cómo sería realmente la genealogía, que básicamente, acá la tengo, de pronto la podemos nada más tener en cuenta y les leo para que veamos cómo podría ser una posible solución. ¿Sí? Esto es lo que hace nuestro hermano Eric Rodríguez. Dice así, la genealogía correcta de Jesús tiene 3 grupos distribuidos así con intervalos cerrados a ambos lados. Dice, primer grupo, desde Abraham hasta David, 14 generaciones integradas por Abraham, Isaac, Jacob, Judá, Fares, Esrom, Amram, Aminadab, Naasón, Salmón, Boz, Obed, Isaí, David. 14. Segundo grupo, desde David hasta
Joaquín o Jeconías. Dice, integrado por David, Salomón, Roboam, Abías, Asa, Josafat, Joram, Ocosías, Joás, Amasías, Uzías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Joaquín y Jeconías. ¿Vale? Tercer grupo. Joaquín o Jeconías, Salatiel, Zorobabel, Abiud, Eliakim, Azor, Sadoc, Akim, Eliud, Eleazar, Matán, Jacob, José y al final Jesús. ¿Vale? Entonces, nada más como para tener ese dato ahí, y tenemos también el documento en el chat para que lo podamos revisar con más calmita cuando fuera necesario. ¿Sí? Josué, Vale. Sí, Dianita. Josué. Toda esta genealogía termina en José, pero sabemos que Yehoshua HaMashiach no es hombre y por lo tanto no desciende genéticamente de José. Ujú. Sí, entonces también ese detallecito me parece importante, ¿no? Que si Sí. bien hay una genealogía, no termina dándonos una línea genética humana hacia Mashiach. Exactamente. Ahora, y es un buen punto, Dianita. Entonces, miren ustedes. Ahora, si así es el punto, ahora yo les pregunto, entonces, ¿para qué está esa genealogía ahí? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué rol funge? ¿Qué está ahí? ¿Para qué está? ¿Qué nos confirman las genealogías en la Biblia en general? ¿Qué nos confirman las genealogías? ¿Para qué fueron puestas? ¿Para qué Dios se tomó el tiempo de poner a gente a que haga memoria de la gente que nació y de que fulano engendró a fulano, fulano, fulano? ¿Cuál es uno de los propósitos de eso? ¿Qué opinan ustedes? ¿Anita? ¿No? Casi no. ¿Cómo? Que hay una historia que fueron reales. Vale, hay una historia, etcétera. ¿Qué más? ¿Algo más? Para comprobar que era judío. Comprobar que era del pueblo, vale. Pero hay una cosa más importante, y eso es el tema. El tema es que no está el énfasis en las personas, porque el énfasis está en Yehoshua HaMashiach. ¿Y qué logra, o qué se logra cuando se dice, miren, de Abraham venimos a dar en Jesús, y han pasado un montón de gente? ¿Qué se logra con eso? No sé si me hago entender. Corroborar la necesidad de la obra de Dios, no sé. Más que la necesidad, la vigencia. Ay, ¿Sí me explicó? Es decir, lo que Dios habló allá a Abraham y habló a David, resulta que no ha cambiado. Y es lo mismo. Ejemplo, lo que aprendió Abraham, lo aprendió fulano, aprendió fulano, aprendió fulano, fulano, hasta que llegó a Jesús. Lo que se le fue predicado a Abraham, etcétera, también se le pasó a fulano, a fulano, a fulano, y está acá. Eso también es el motivo de las genealogías. No solamente para saber de quién es papá, de quién soy hijo, a qué tribu pertenezco. No sirve solamente para eso. Sirve también como un testimonio de la fidelidad del Señor. De que el Señor fue fiel con Abraham, fue fiel con David, con tal. Y en esa misma fidelidad, ahora viene a obrar en Yehoshua HaMashiach. En otras palabras, es lo que básicamente dice Hebreos en el versículo 1. ¿Se acuerdan cómo comienza el libro de Hebreos? Ya, ese es el propósito de la genealogía. ¿Vale? Podemos leer Hebreos 1:1 que dice. ¿Quién lo tiene? Hebreos 1:1. leo. Sí, por favor. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vale, los mundos, ¿se acuerdan? Hizo los mundos. Vale. De acuerdo. Entonces, miren, ese es el propósito de la genealogía. Entonces, el propósito de la genealogía no es tanto un énfasis carnal. No es un tema de, como que si Mateo hubiera dicho, vivieron, clarito está que es judío. Clarito está que es hijo de Abraham. No, ese no es el énfasis. El énfasis de la genealogía es decir, así como Dios habló a Abraham, a todos los demás,
ahora nos habla a través de Yehoshua HaMashiach. ¿Vale? Ese es el énfasis de la genealogía. ¿Vale? Y se toma el tiempo para relatarnos cómo es que nació, porque para la época era importante. Por ejemplo, y esa es la diferencia que todos nos preguntamos. ¿Por qué los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, por ejemplo, se toman el tiempo de relatar el nacimiento del Señor o las condiciones del nacimiento, pero Juan no? Juan de una comienza con la predicación de Juan el Bautista. ¿Por qué es que Mateo, y bueno, Marcos casi que no, pero Mateo y Lucas sí se toman el tiempo de esto? ¿Por qué? Bueno, porque para la época era necesario. Porque para la época era necesario demostrar que Mashiach tenía que venir como había sido prometido, como él mismo había anunciado. Vale. Entonces, miren ustedes. Dice, el nacimiento de Yehoshua HaMashiach fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Ruach HaKodesh. Vale. Entonces, aquí nos da precisamente una luz de alguna costumbre de la época que de hecho se sigue y se postergó hasta ahora, que es el tema de cómo se casa la familia judía. Porque el casamiento, en realidad el casamiento, o lo que se llama hoy como la conformación de un hogar, una familia se conformaba de tres maneras, si no estoy mal. Se conformaba de tres maneras. Una, la óptima, que era que se casaban, es decir, ¿cómo se daba un proceso de casamiento? Se comprometían, lo que aquí llaman el desposorio, ¿no es cierto? Que era que se hacía un acercamiento entre los que iban a ser esposos, se desposaban, lo que significa que ya ninguno estaba disponible para nadie más, y hasta que se concreten ciertas condiciones para la boda, ¿vale? Entre ellas era un lugar donde vivir, etcétera, 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 ¿sí? Hasta que se concreten ciertas condiciones para la boda, quedaban como separados, por eso dice aquí, estaban desposados, ¿vale? Eso era ya un matrimonio en sí, ¿vale? Entonces, si es que alguien, por ejemplo, quedaba viuda de eso, o moría, la persona ahí quedaba solo, se moría, quedaba viudo, por ejemplo. O si es que decidían disolver la cosa, ya era como alguien divorciado, ¿vale? Y aparentemente, dicho sea de paso entre paréntesis, aparentemente algo así posiblemente haya pasado con la samaritana y por eso es que tiene como tantos maridos, ¿vale? De acuerdo. Entonces, en ese momento. Y después de que se pasaba ese desposorio, se cumplían las condiciones para la boda, se casaban y ya eran casados, ya eran marido y mujer. ¿Vale? La otra forma de cómo ya eran casados era porque se hallaba que alguien estaba embarazado. Es decir, se sabía que alguien concibió y eran marido y mujer. Sin más, lo que llamamos como matrimonio de hecho. Es decir, se saltaron, por así decirlo, se obvió todo el tema del desposorio, de las condiciones, la boda, etcétera, y se pasaron directamente a concebir un niño. Entonces, por cuanto habían concebido, ya eran un hogar, de hecho, ¿vale? Y hay una forma que se me escapa de la mente ahora, pero de esas formas se podía constituir un hogar y era la persona considerada casada. Es decir, si una persona, incluso si no se casó con la boda, es decir, si no pasó por la ceremonia, pero ya aparecía con guagua y convivían y demás, eso ya era un hogar. Y si es que se querían separar, implicaba divorcio. ¿Vale? De acuerdo. Entonces, en este momento, María y José estaban desposados. Según se cuenta, María seguramente debe haber sido jovencita, porque para la época, y de hecho hasta ahora, una buena facción del judaísmo, los matrimonios arreglados especialmente, no se dan más allá de cuando una mujer tiene 20, 25 años. ¿Sí? Se da cuando la mujer es bastante joven. ¿Sí? De hecho, incluso adolescentes, diríamos nosotros. Entonces, no nos sorprendamos si de pronto María no era como nos pintan ahora, o de pronto tenemos en la mente una mujer ya madura. No, seguramente era como dice Carmita, una muchachita, era una jovencita, ¿sí? Y seguramente José no era un joven, seguramente era alguien más mayor, ¿sí? Seguramente, ¿vale? Para que también de pronto vayamos quitando las imágenes que hayamos adquirido por películas, novelas, series o ilustraciones en general, ¿sí? Por lo general las mujeres se casaban muy jóvenes, tampoco niñas, pero jóvenes, ¿vale? Y el hombre, pues, por lo general no era tan joven, por así decirlo, ¿vale? Dice, y antes que se juntasen, a eso significa antes de que se casen. Es decir, antes de que consumen, antes de que hayan tenido su boda como tal, en la ceremonia y consumen. ¿Sí? Se encontró que ella había concebido del Ruach HaKodesh. Y dice, miren, José su marido, entonces eso nos da cuenta que, lo que les decía, que el desposorio ya era como haberse casado.
No habían estado juntos para nada, pero estaban como separados, estaban desposados y eso ya era como ser marido. ¿Vale? Entonces dice, José, su marido, como él era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Vale? Y esto nos da precisamente el tema de que José y en esa época era observante de la Torá. Porque ustedes se acuerdan, de acuerdo a Deuteronomio, lo que vimos, que se le tenía que hacer a la mujer que estando desposada con uno parecía embarazada de otro. ¿Se acuerdan qué tenían que hacerlo? Era pedrear. Apedrear. Claro, era apedreado. Y aquí nos damos cuenta de una cosa que no nos dice la Torá en sí. Y es que eso se podía hacer siempre y cuando haya alguien que denuncie. Pero si el marido no denunciaba, no pasaba nada. Y fue lo que estaba pasando acá. Entonces miren ustedes. Aquí José dice, él es justo, la Biblia lo relata así como justo, y él dice, si es que yo le delato, aquí ella muere. Pero como seguramente diría, no tengo pruebas, no me consta y no quiero hacerles daño, mejor me callo y me voy en secreto. Es decir, me divorcio y listo. Y se va. Vale. Dice el 20, y pensando él en esto, he aquí que un mensajero del Señor, y cada vez que veamos la palabra ángel, más bien vamos a leerla mensajero, eso aparezca en hebreo, o aparezca en el Antiguo Nuevo Testamento, es mejor leerlo como mensajero. ¿Vale? Apareció un mensajero del Señor para que no nos imaginemos el ser con alas o el que brilla, etcétera, sino simplemente un mensajero del Señor. ¿Sí? Dice, y pensando en esto, he aquí que un ángel, un mensajero del Señor, le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, ¿sí? No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado de Ruach HaKodesh es, ¿sí? Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Yehoshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿vale? Y esto en hebreo sonaría bonito, porque diría, Bekarata Shmo, Yehoshua, Yehu Yoshia, ¿sí? Yehu Yoshia, es decir, porque él salvará. Yehoshua, porque Hu Oshia, ¿vale? Sí, porque Hu Yoshia, bueno, algo así. Vale, pero el tema es que está la raíz de ahí de salvación, que más que salvación, eso es lo que también tenemos que comprender en términos generales. Cuando hablamos de salvación, que él salvará, es el verbo yasha en hebreo, es como proveer un refugio, como salvarle porque le han puesto a alguien que estaba en una calamidad o en alguna cosa y lo llevan a un lugar seguro. En ese sentido es salvar, ¿vale? Porque él salvará a su pueblo. Entonces, para que no tengamos de pronto alguna idea como muy romántica de lo que es la salvación. La salvación que es habernos puesto en un lugar refugio, en un lugar seguro, en un lugar de refugio. Vale. Dice, porque él salvará, proveerá de refugio al pueblo de sus pecados. Dice el 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. ¿Vale? Y esto es un paréntesis explicativo que nos abre Mateo precisamente como contándonos a nosotros. ¿Sí? Nos dice, esto es para que se cumpla lo que estaba escrito. ¿Qué estaba escrito? He aquí, la virgen concebirá, o una virgen, una doncella concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Immanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Vale? ¿Y qué significa Immanuel? Dicho sea de paso, en hebreo son dos palabras. Sí, está separado cuando leemos en Isaías 7:14, dice Immanuel. ¿Qué significa Immanu? Significa con nosotros, él, el poderoso. ¿Sí? No es Dios, no es de Elohim. ¿Se acuerdan ustedes? Que Elohim es lo que suelen traducir como Dios, pero él, la palabra él, hace referencia si ustedes quieren, a Dios, pero en su potestad. ¿Sí? El poderoso, la potestad. ¿Sí? Entonces, con nosotros, el poderoso. ¿Vale? Y dice, ¿qué traducido es? El poderoso está con nosotros, o con nosotros está Dios, el poderoso. ¿Vale? Dice el 24, y despertando José del sueño, hizo como el mensajero del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Yehoshua. ¿Vale? Entonces, así nos cuentan. Y lo que nos quiere decir es precisamente, esto no es un nacimiento carnal. Lo que también de una manera un poco más profunda, por así decirlo, nos explica Juan en el capítulo 1, que dice que no fue engendrado por voluntad de nada, ni de carne ni de sangre, sino por voluntad del Ruach.
es decir, por la palabra del Señor, etc. Sí, Camila. Quizás conviene que leamos la referencia donde estaba escrito que será llamado Immanuel. Isaías 7:14, por favor. Sí, o sea, podríamos leerlo, ¿no? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Dice, todo esto aconteció para que se llenase lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Y ahí el Señor puede ser Hashem, ¿no? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Immanuel, que traducido es, ahí sería Elohim con nosotros, ¿no? O él con nosotros. Entonces en el 7:14 dice de Isaías, por tanto, ¿qué dice ahí? ¿Hashem o Adonai? Ahora lo veo. Adonai. Creo que dice Adonai, sí. Por tanto, Adonai mismo os hará señal. He aquí que la alma concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Immanuel. Alma, o sea, no aparece, por ejemplo, hay otra palabra que se usa para virgen que es betulano. Y nar, también muchacha. Entonces, una alma es alguien que es betulá y que es nar. O sea, que es así muy jovencita, como José en los días en que servía a sus hermanos. Muchacha, jovencita, ¿no? Y también betulá, o sea, que era virgen. Era una persona sumisa y a la vez virgen. Exactamente. Y por ejemplo, esto lo vemos ampliado también en Lucas, ¿no? Cuando se le anuncia y nos cuenta en cambio lo que se llama, ¿no? Le anuncia, según cuenta, igual el mensajero del Señor y le dice, bueno, hágase su voluntad con su siervo. Vale, eso es lo que significa alma. Es sumisa, ¿no? Sujeta. Sujeta. Sumisa suena feo. Suena feo decir sumisa. Sujeta, una mujer sujeta. Si a ti te escogí, pues ya, ¿quién soy yo para resistir? Vale. Y le ponen por nombre Yehoshua. El tema aquí el tema también hay un tema implícito, porque en la costumbre está que se ponía el nombre solamente después de haberle circuncidado. Y eso nos cuenta precisamente Lucas. Entonces aquí cuando dice que llamó su nombre, está implícito el haberle circuncidado a Yehoshua. ¿Sí? Entonces, porque solo ahí se le nombra. ¿Sí? E incluso hasta ahora en la tradición judía, cuando un niño a los 8 días de nacido, varón, le llevan ahora a la sinagoga, ellos dicen, y les presentamos a todos y le preguntan al papá cómo es el nombre. Entonces dice, fulanito, pues, fulanito, hijo de fulanito, y ya está. Fulanito, hijo de sutanito. Y ya está. Entonces eso implica aquí también la circuncisión de Yehoshua. Que está ahí. Y llamaron a su nombre Yehoshua. ¿Sí? Yehoshua. ¿Sí? Eso. Y Yehoshua no es otra cosa que el nombre de Dios, el Yud-He-Vav-He, ¿vale? Yud-He-Vav, y la raíz de Oshia, que es proveer un refugio, que es lo que significa, el Señor, Hashem, salva, o salvará, ¿vale? ¿Sí? Eso, entonces, creo que con eso podemos ir terminando hasta aquí el capítulo 1, ¿sí? Y Dios mediante, estaremos viendo la siguiente semana el capítulo 2, Dios permita, ojalá un poquito más, ¿sí? Y la idea es precisamente ir revisando todo el tema del Evangelio y demás. Miren ustedes que es importantísimo, pues, como les decía, ¿no? Tener la mente de los que estaban leyendo en la época y preguntarnos de esto. ¿Para qué nos cuenta esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué deberían entender esto y demás? ¿Vale? Entonces creo que hasta ahí podemos ir terminando.